Hola, nos encontramos en el Colegio Nacional de Danza Contemporánea después de la función de la temporada Día Internacional de la Danza. Nos encontramos con los coreógrafos a que nos hablen un poquito sobre sus coreografías. Naomi, tu primera coreografía, Así es. Simetría de mi corazón. ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno, más que el proceso, ¿de dónde surge esa necesidad de hacer danza? Pues mira, por primera vez realmente tuve una necesidad por decir algo. Y qué mejor en danza, ¿no? Surge de una experiencia muy personal, de la primera vez que me rompen el corazón. Suena un cliché, o sea, ya algo tan típico, pero por primera vez no me contaron lo que se sentía. O sea, yo lo sentí, yo lo viví en carne propia, o sea, súper crudo el momento. Y realmente sí tenía que expresarlo, tenía que sacarlo de alguna manera. Sí me costó trabajo, digo, independientemente de que hay cierta seguridad en la sensación, en la emoción que traes para tu danza, el hecho de transmitir esa experiencia, transmitir esas emociones, ese dolor, eso es lo complicado, ¿no? A transmitirlo a tus bailarines, me refiero. Sí, te tienes que abrir completamente, o sea, es desnudarse, digo, independientemente ya que se presenta la danza, estás ya desnuda, pero ante tus bailarines sí tienes que abrirte y ellos tienen que entrar en tu intimidad. O sea, todo el mundo sabe, no, sí, que se siente de la fregada esto, ¿no? Del que te rompan el corazón, pero nadie va a entender exactamente ese dolor, ¿sí? Ese dolor. De acuerdo a lo que yo sentía, a lo que yo tenía en mi corazón, en mi cabeza, pues se iba dando el movimiento. Realmente era un lenguaje para esa danza, ¿no? No Sí, era como de aquí saco el paso que ya está no, establecido. no, Sale de fue... una necesidad, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente puedo decirles que fue como algo completamente natural. Estoy muy satisfecha de haberla presentado. Digo, sí hubo un momento en el que dudé si lo exponía o no, porque pues sí es algo muy íntimo, pero realmente es una experiencia muy bonita el poder expresarse, el poder hablar a través de la danza. Maestro, ¿de dónde surge su necesidad por crear su coreografía? Bueno, la necesidad que tengo para componer es para comunicarme con el público a través del diálogo universal del movimiento. Y para crear una obra siempre he tenido primero la idea, que poco a poco voy madurando en mi cabeza hasta que llego a la necesidad de comunicarla a otros cuerpos, o sea, los bailarines que van a participar en ella. Y pues para esta obra que acabamos de ver esta tarde, yo siempre pensé en hacer una obra donde las parejas se relacionan. De hecho, el nombre al final le pusimos diálogos en lugar de relaciones entre, podríamos decir, ¿sí? Y me baso principalmente también en la técnica que están usando los bailarines para su formación, y eso creo que es lo que más me interesa, que ellos se muevan con el lenguaje que están aprendiendo. Y es una obra que está hecha en 4 niveles, en el piso, centro, arriba y las cargadas. Así está construida mi obra. Muchas gracias, maestro. Maestra, ¿de dónde surge su necesidad por hacer la coreografía? Bueno, en este caso, la primera, por un poco, la temática es la violencia en general respecto a la mujer. Mi necesidad es porque justo como un eco se ha venido escuchando desde hace mucho tiempo, siempre algo referente a si la mujer es violentada en su casa o fuera. Ahora cada vez se está notando o se está haciendo notar más esta cosa de ir por la calle y lo que de pronto pareciera un piropo, como puede ser una agresión también pasiva hacia la mujer. Entonces solamente fue como el manifestar esta cosa que ya lleva muchos años, que de pronto le damos mucho énfasis porque si en Juárez hubo muertas, por si, y es cuando damos el foco a esos puntos que ahí están, pero que están todo el tiempo, que están en todas partes y que de pronto puede haber mucha gente afectada a esto y que de pronto también puede ser tan común que lo dejamos pasar, ¿no? Entonces era como solo para atender como
como dar a notar algo que, pues, que ahí está y que ojalá podamos en algún momento poder, que sea un tema que podamos dejar a un lado. Entonces, a partir de ahí fue como, pues tenía esa necesidad de expresar algo que a mí me estaba molestando, no por mí, sino justo por mi sociedad, ¿no? Por las mujeres. ¿Y de la otra coreografía? Y de la otra, pues fue solo la inquietud de pronto pensar en, pues, es una cuestión muy personal, como mujer, estos destellos que te dan al pensar si el ser amado no está, o sea, él está o no está, pero dejar ese momento de decir, bueno, ¿y qué pasaría si esta persona ya no estuviera en mi vida? Como mujeres, y yo en mi caso, puedo sentir cómo pasamos siempre de una emoción a otra. Siempre las pérdidas te hacen sentir enojo, de pronto tristeza, y de pronto es, bueno, si estuviera aquí, ¿cómo podría reaccionar? Y para que no se vaya. Entonces fue como solamente el poder mostrar un segundo que es emocional y mental, pero que tenía que ser como llevado a la fisicalidad, en este caso de la bailarina, para tratar de manifestar todas esas emociones juntas, ¿no? De lo que puede ser o lo que puede pasar, ¡pum!, hace un flachazo en tu mente si esa persona a la que uno ama no está. Como un detalle o una prenda o algo, siempre te detona un recuerdo, ¿no? En este caso es de la pareja, pero siempre nos pasa a todos, ¿no? Es un elemento que te puede detonar 1000 experiencias respecto a esa otra persona. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Y bueno, Omar, para ti, ¿cuál es tu necesidad de crear Índigo? La necesidad mía creo que fue como querer experimentar otra faceta en la danza que no sea solamente bailar, o sea, trabajar como bailarín o ejecutante, sino como que siempre había tenido esta espinita de querer como crear algo. Entonces creo que esa fue como esta necesidad de poder experimentar esta otra faceta como coreógrafo. Y bueno, eso es lo principal. Y después esa necesidad de expresar justamente alguna idea por medio de la danza, con el movimiento. Entonces escogí este tema que es sobre autismo, que precisamente está basado, o me basé más bien, en un libro que se llama Memorias de un amigo imaginario, de Matthew Dix. Entonces se me hizo muy interesante este libro, me gustó bastante, me impactó, se puede decir, y entonces lo trasladé a la danza, ¿no? De hecho, muchas imágenes de la danza las saqué del libro. Y bueno, la necesidad de esto y de hacer como de repente ver a la gente como hacer conciencia, de repente de entender, de ser empáticos como con esta condición, ¿no?, que llegan a tener las personas, porque a veces no pasa porque no te ha tocado, ¿no?, porque no te tocó. Entonces no es necesario, como a veces, ¿no? Y esa cosa de sensibilizar, de repente, también esa era otra necesidad. Maestro, ¿cuál fue su proceso en la coreografía que presentó? El proceso fue trabajar, mostrarlo al maestro Federico, porque recuerden que trabajos fueron realizados bajo la supervisión del maestro Federico Castro. Entonces, tú tienes una idea, como dice Omar, presentas lo que tú crees que es correcto y el maestro con su experiencia te dice, no sirve, o eso no va, cámbialo, no está nada más en tu cabeza. Entonces fue un proceso bastante difícil para mí, sobre todo por los descalabros que tuvo la obra, ¿no? Es una obra que empecé hace 2 años. 3. Dos. Al principio empecé explorando movimiento con 2 chicas y un chico, y después tuve la oportunidad de tener otro chico, y después se fue el chico. O sea, total que nunca nos poníamos de acuerdo, ni tenía el elenco correcto para hacer la obra. Pero gracias al apoyo de los jóvenes, como Carlos, como tú, como Alexis, como Daniela, Alejandra y Hanna, creo que hicimos un buen equipo y pudimos lograr lo que acaban de ver esta tarde. Pero sí es un poco difícil trabajar con el maestro Federico. Más porque pues, fuimos colegas en el Ballet Nacional, ¿no? Entonces él siempre está
no, eso ya lo hicimos, eso es de esta obra, eso es de aquella obra, quítalo. Espero que el vestuario no va a decir que se parece a su coreografía, porque me voy a morir. Pero no, le mandamos un saludo, si en algún momento llega a ver esta entrevista, le agradecemos todos el apoyo que nos ha dado y también agradecemos el conocimiento que nos ha brindado para poder tener más armas y hacer mejores obras en un futuro. Y bueno, a mí me gustaría también como, o sea, aprovechando lo que está mencionando el maestro Sergio, que especialmente el programa que se vio el día de hoy, justo tuvimos la fortuna de que todas estas obras han sido asesoradas por el maestro Federico Castro. Y bueno, y pues para quien no sabe, no voy a hablar de quién es él porque no terminaría, pero sí que dentro del colegio tenemos la fortuna de que él no solo venga a impartir clases, sino nos abrió la posibilidad de hacer una invitación abierta a los que somos parte del centro, a poder trabajar nuestras obras y pues que mejor hacerlo con una orientación profesional, ¿no? Viniendo de él, que es un gran coreógrafo. Entonces es muy, sí, como dice el maestro Sergio, es muy complicado, pero al mismo tiempo es muy nutritivo porque nos enfrenta, nos permite ver nuestros propios trabajos entre nosotros. Entonces creo que aprendemos mucho de él, pero él nos hace aprender mucho de nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos vamos viendo nuestros procesos, a través del otro puedo entender como por dónde voy yo y creo que aunque nadie se mete en los trabajos de nadie, pero sí, creo que yo al menos sí siento de pronto como, gracias a los trabajos que ha hecho Mar, gracias a los trabajos que hace Sergio, como los otros compañeros, puede uno como entenderse en su proceso. Entonces, pues yo agradezco mucho y me siento hasta como acompañada y nutrida también por mis compañeros, ¿no? No solo por el maestro. Entonces, sí es complejo y afortunadamente él también, pues con toda su sabiduría, no, a pesar de que nos dicen, no, eso está mal, o sea, nos hace ver cosas, pero también nos da como esa libertad de aventarnos y de regarla y de pronto sí te dice, eso está en tu cabeza, pero te cuestiona, te hace y te permite ir más allá, ¿no? O sea, nos hace pensar mucho y nos hace hacer que los procesos de pronto sean más largos de lo que uno cree, ¿no? Por ese enfrentamiento, pero pues sí es muy nutritivo y esos trabajos al final no serían posibles si no tuviéramos también su apoyo, ¿no? Y bueno, hablando de esto del maestro Federico, que hace cuestionar, te va encaminando, ¿cómo fue el proceso para Ecos de tu piel? Pues acá fue un poco complejo. Al principio yo pensé, como todos, es muy fácil, porque yo tenía la inquietud de mi tema. No quería, y en este caso, a diferencia de otras piezas, no quería enfocarme como en una trama, en la historia va a ir así, así, asado, ¿no? De alguna manera narrativa, sino sabía cuál era mi tema, quería que se expresara, y entonces me fui un poco a la intuición, o sea, como no en otras ocasiones soy más consciente del proceso, y ahorita quise más experimentar como con mi fisicalidad, y entonces bueno, ya lo sugería, y también los mismos chicos me fueron apoyando con sus movimientos, pero era yo investigando como cómo me siento aquí, o cómo puedo manifestar este dolor, este enojo, o qué cosa. Y después, bueno, también fui apoyada, mi inspiración, porque esa música, estuve escuchando como varias piezas y esa música a mí me atrapó por este vaivén que tiene de voces, es una cascada de voces. Entonces yo más bien, por lo que me instalé un momento en esa pieza, fue porque era este juego que tiene de voz, la música de una voz, luego entra otra, para mí era justo ese eco, ¿no? Esas voces que vienen, que son de 1000 mujeres y se dice, ¿no? Estadísticamente que en el día no sé cuántas mujeres, o en una hora no sé cuántas mujeres están siendo violentadas en el mundo, ¿no? Ni siquiera solo en México o así. Entonces, justo de lo que mencionaba de esa necesidad, era como, bueno, es tan reiterativo que podemos hacerlo como, pues sí, la violencia, qué mal, pero pues ahí la dejamos. Pero es algo que ahí está todo el tiempo sonando, entonces esta música era como el grito o esa voz, ¿no? Como media melancólica, y son como toques muy femeninos, entonces era todo ese tiempo, y toda la pieza está esa voz, ¿no? Es la guía. Entonces eso era como, sí, es que siento ese atasque, ¿no? O sea, atasque de que no avanza, porque de pronto socialmente no avanza, ¿no? Lo hacemos notar, hacemos una lucha, hacemos una campaña, nos quejamos, pero dices, bueno, ¿y desde cuántos años antes no hemos escuchado del tema? Es muy común, qué mal, que sea tan común. Pero entonces, bueno, pues ya dije, la música, esa es, a la hora de empatarla, estructuralmente la música es muy complicada, entonces hasta la fecha es algo que trato como de cómo empatar, entonces dije, bueno,
voy a dejarme llevar por esa intuición respecto a qué es lo que siento y pues como una voz que está ahí llevándote, pues voy a soportarlo de esa manera. Entonces, en ese sentido fue como complejo, pero pues también, o sea, todo el equipo que se armó, los alumnos que forman parte, ustedes mismos, están, o sea, creo que son muy abiertos y agradezco mucho eso, están abiertos a esas imágenes que se me vienen todo el tiempo, entonces trato como de abordarlos y decirles, compartirles mis imágenes, de alguna manera manifestarlas como yo las interpreto, pero también me gusta que ustedes mismos estén abiertos para poder como manifestarse dentro de esa idea mía, ¿no? Pero que al final su carácter o su gesto o sea, puedo ver cómo ustedes se abren, incluso las niñas también, ¿no? O sea, como hombres y como mujeres, jugar con esa dificultad, que también creo que me fue más difícil para los niños, ¿no? Porque finalmente son compañeros, se llevan bien, hay un equilibrio pues entre el grupo y de pronto pedirles que sean violentos con sus compañeras, aunque haya una técnica y un cuidado y no sea real, pero les costó, ¿no? Y ustedes lo vivieron bastante bien, Omar, ¿no? Lo padeció, pues porque tenemos personalidades nobles y porque finalmente estamos como, creo yo, entrenamos con el cuerpo y aprendemos a respetarlo, entonces tenemos un contacto con el otro de una manera muy diferente que la gente de afuera, entonces creo que nos respetamos tanto que de pronto jugarle a hacer el malo y pegar y ¿verdad? ¿No? Puede ser como, ¿cómo voy a hacerle para no agredirla de veras? Porque no quiero, pero quiero que se vea, entonces en ese sentido fue como, pues, complejo, pero al final creo que todos nos abrimos y ha estado, pues ahí va, ¿no? Descubriéndose y vamos, pues, funcionando bien. Omar, ¿cuál fue tu proceso con Índigo? Pues creo que fue un proceso corto, fueron de 6 meses, porque lo empezamos en octubre. No tan corto. Bueno, siento que, bueno, se me hizo como muy corto, porque se atravesan las vacaciones. Pero sí, o sea, sí, se me hizo un poco corto, pero creo que como ya había leído el libro, o sea, tenía como muchas ideas, entonces creo que por eso funcionó. Aunque sí, pero al principio con Federico creo que presenté como 4 o 5 inicios. Y ya después ya quedó así como que lo más sencillo quedó, y dije, ay, pues sí, ¿no? Y aprendes muchas cosas, ¿no? Bueno, yo al menos he aprendido muchas cosas con el maestro Federico. Y bueno, una anécdota así rapidita con él. Yo lo veo a él como un impulsor. Y esta anécdota va porque me acuerdo que le había comentado una vez que quería hacer coreografía. Entonces, ya había salido de la escuela, iba como por la esquina y de repente alguien frena en su camioneta, un jueves. Y yo así me asusté, me volteo y me dice, ¿ya vas a presentar coreografía? Así, ahí fue en la calle. Y yo así, sí, maestro. De hecho, ya lo estaba pensando. Le dije, sí, maestro, ya lo voy a presentar. Y es así como que, pues sí, ¿no? Te impulsa. O sea, te impulsa como a, hazlo, ¿no? No importa qué pase, ¿no? O sea, no importa. Pero hazlo, porque puede surgir algo. Entonces, yo siento que sí, o sea, que él igual me impulsó y como que, bueno, arriesgas y suceden las cosas, ¿no? Entonces, bueno, este fue como el proceso. Y con las bailarinas fue bastante interesante porque creo que estaban bastante dispuestas. Que eso también ayuda muchísimo. Cuando los bailarines están dispuestos a, ¿no? Y no es como a fuerzas, sino que dices, sí, me comprometo y sí, lo hago, ¿no? Quiero bailar. Entonces creo que ellas fue lo que me dieron y por eso también siento que fue como corto. O no fue tan difícil como esta coreografía, la primera. Bueno. Y bueno, pendiendo de un hilo, ¿cómo fue el...? Pendiendo de un hilo. Pues fue para mí fue más sencillo, ¿no? Ahí sí era como completamente como mi narrativa de, si no está, veo, siento, hago, entonces... Pero para la bailarina en este caso fue como complicado, porque justo pensando en la manifestación de todas esas emociones al mismo tiempo, dices, bueno, yo puedo sentir y sentir y sentir, pero no se va a ver, ¿no?
Entonces tengo que abordarlo con el cuerpo, entonces me tengo que mover y mover y mover y mover como para tratar de detonar como estas emociones. Entonces, primero nos dimos un tiempo de investigación, de hecho estaba manejando otra pieza y pues empecé a ver y decía, pues sí, pero empezaba a ser como solo muy romántica, como solo muy nostálgica. Y de pronto dije, bueno, no, una pérdida no nada más, insisto, no es nada más como, ay, qué triste, te enojas, haces berrinche, de pronto te estás riendo porque, ay, qué bueno, o de pronto dices, no, pero qué pasó, o sea, pasas así, toda una gama de colores y de emociones. Entonces acá dije, pues tiene que ser otra pieza. Cuando enfrentamos a la música es como, es que es muy rápida, sí, es muy rápida, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido me puedo mover? ¿Qué tanto puedo hacer? En este caso, Alejandra, ella ha sido la única que ha bailado la pieza, pues también como su personalidad es como muy sobria, como muy técnica, como muy clara, como muy... Y de pronto también fue un reto, y también para mí era cómo vamos a sacudirnos para que sea realmente una ráfaga, así nada más de una emocionalidad, por supuesto llevada al cuerpo. Y tenía que ser algo como muy rápido, ¿no? Entonces no había chance, y no lo hay, de detenerte a pensar si es así, si es así, si es asado. Entonces, como confiar también en el entrenamiento que tiene el cuerpo, porque tiene que haber una estética, pero también en aventarse y dejar que el cuerpo también te vaya llevando. Y en este caso para mí le aposté un poco a que la emocionalidad o la interpretación surgiera a partir de ese movimiento, ¿no? Que el mismo movimiento, al ser veloz o ciertas características, te dejara como, o en el caso de la bailarina, como invadirse para que entonces surgiera esa interpretación, sin tener que llegar a ser como una cosa dramática, ¿no? Sino realmente que hablara el cuerpo. Entonces me basé mucho en trabajar ahora sí como el cuerpo, ¿no? A diferencia de Ecos, ¿no? Que era mucha imagen, acá era sí, están estas imágenes, pero te las tienes que llevar al cuerpo, entonces vamos a movernos. Y fue, pues, y lo es una pieza de movimiento, mucho movimiento, muy veloz. Y pues así fue. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos un poco de su tiempo y nuevamente muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Esto es... Expuesto. Después,